Buenos días a todos. Vamos a hacer la clase de biología. ¿Sí? La semana pasada hemos hecho desarrollo embrionario y desarrollo fetal y hemos visto las diferencias, ¿verdad? Hoy vamos a ver y conocer acerca del embarazo y el parto. ¿Sí? Cómo se producen estos dos sucesos. ¿Sí? Listo. A ver, vamos a hacer un recordar de un poquito, ¿sí? De la clase pasada. La reproducción humana, ¿sí? La mayoría de los animales poseemos un aparato que nos sirve para poder reproducirnos. Es una función importante del hombre y de la mujer, ¿sí? Este aparato reproductor o este mecanismo de la reproducción sirve para formar otros seres vivos, ¿sí? Que van a ser iguales a nosotros, ¿sí? Se le conoce este aparato se le conoce como aparato reproductor masculino, femenino. ¿Listo? La reproducción humana, recuerden que en la pubertad tiende a ser la etapa en la cual los cuerpos de ambos sexos, ¿sí? Empiezan a sufrir cambios. Esto sucede en la pubertad y empieza a producirse una maduración sexual. ¿Cuándo empieza la pubertad? Más o menos entre los 12 años, 11 años, dependiendo y varía, ¿sí? Hay niños que ya se están empezando a experimentar cambios físicos a partir de los 10 años, otro a partir de los 11 años, otro a partir de los 12 años, varía la edad, ¿sí, chicos? Entonces, eso es. En la pubertad es donde se experimenta o se sufren los cambios y se produce una maduración sexual. Ahora vayamos acá. ¿Qué va a ser la fecundación? Recuerden que la fecundación va a ser cuando se juntan o se unen o se fusionan las células sexuales. ¿Y cuáles van a ser esas células sexuales? El masculino llamado espermatozoide y el femenino llamado óvulo, ¿cierto? Cuando se juntan estos dos gametos sexuales, cuando se unen a esa unión se le llama fecundación. ¿Y dónde va a suceder esto? En las trompas de falopio de la mujer. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se va a producir ese mecanismo? La fecundación ocurre cuando entre millones y millones de espermatozoides entra el aparato reproductor femenino y logra unirse con un ovario, con un óvulo que va a estar altamente calificado y maduro. Cuando esto se une, van a dar a la formación de un embrión. ¿Sí, chicos? Recuerden que este cigoto va a ser la unión nuevamente del óvulo y el espermatozoide, se le va a llamar cigoto. Huevo o cigoto, recibe ese nombre. Y ahí es donde que después va a empezar a madurar, a desarrollarse y crecer. De embrión va a pasar a feto, ¿sí? Muy bien. La implantación es otro proceso que ocurre después de la fecundación. Como les dije, la fecundación sucede en las trompas de falopio. Una vez que esto se fecunda, va a viajar por todas las trompas hasta llegar al útero e implantarse acá en el útero. Se implanta y se va a anidar aquí. Ya que es en el útero es donde va a crecer su desarrollo por 9 meses, ¿no? A la cual nosotros lo llamamos embarazo, ¿sí? Y ahí es donde se va a producir diferentes cambios, desarrollos, resultan las capas embrionarias que les mencioné sobre el ectodermo, endodermo, mesodermo, ahí se va a ver una diferenciación, ¿sí? Todo eso durante los 9 meses. El embarazo, netamente el embarazo. El embarazo se denomina gestación, ¿sí? Embarazo, gravidez, al periodo que va a transcurrir. Desde que se implanta ese cigoto, desde que se implanta en el útero hasta el momento del parto. 9 meses albergando a un bebé en el vientre materno, ¿sí? ¿Cómo va a ocurrir el embarazo? ¿Cómo va a ocurrir el embarazo? El espermatozoide, al llegar al óvulo, es capaz de fecundarlo y rompe una barrera exterior del óvulo, se forma la fusión de ambos gametos, ¿sí? Mediante este proceso, cuando se unen estas dos células, chicos, recuerden que las células se van a ir dividiendo entre 2, 4, 6, 8, 16, 20, 30, hasta formar un embrión, ¿sí? Y ahí es donde se va a desarrollar. ¿Listo, chicos? Todo empieza con 2 células, así se forma la vida, con 2 células. ¿Cuánto dura el embarazo? El embarazo humano dura 40 semanas, ¿sí? Desde el primer día de la última menstruación,
¿sí? O 38 desde la fecundación. Si lo contamos en meses, son 9 meses, pero si vamos a un ginecólogo, ¿sí? Las mamás que han tenido bebés, si van a un ginecólogo, se cuenta por semanas, ¿sí? Se espera hasta las 42 semanas, es un límite. 40 o 42 semanas, pueden nacer antes, ¿sí? Y si pasa esta semana, ese término, tiene que inducirse a una cesárea, porque si no el bebé puede sufrir asfixia, ¿sí? Entonces se considera hasta 40 o 42 semanas promedio normal para que un bebé pueda nacer, ¿sí? Muy bien. El cordón umbilical, ¿sí? Recordemos nuevamente, el cordón umbilical va a ser un órgano importantísimo, ¿sí? Tiene la forma de un tubito que mide de 30 a 100 centímetros, es súper largo. Recuerden que por acá entra oxígeno, por acá entra alimentos hacia el bebé, ¿sí? Una vez que se nace, esto es cortado, ¿cierto? ¿Y qué queda para nosotros? Nuestro rezago, nuestro ombligo, por donde hemos sido alimentados por nuestra madre. Recuerden que el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena, ¿sí? 2 arterias y una vena. Entonces es cortado este cordón umbilical. Es por aquí donde se va a nutrir el bebé durante los 9 meses que está en el vientre de la madre. Funciones. Mira, acá hay un bebito que está en el vientre materno. ¿Sí? Ven acá su cordón. ¿Sí? Está envuelto. Comunica al bebé con la placenta para aportar alimentos. Conduce el oxígeno necesario para que pueda desarrollarse el niño y también tiene como funciones eliminar sustancias tóxicas que el bebé debe separar de su cuerpo. ¿Sí? Recuerden que acá se nutre y también se elimina sustancias. Recuerden que el bebé hace sus deposiciones y la orina dentro de la bolsa amniótica. ¿Sí? Acá hace toda su necesidad y aquí es donde el bebé empieza a aprender, ¿sí? Para que cuando salga al exterior, ya nace aprendiendo ciertas cosas que lo hizo dentro del vientre de la mamá, ¿sí? Vayamos al parto ahora. ¿Qué es el parto? Es un proceso por el que la mujer va a expulsar al feto, ¿sí? Llega el momento, llega el nacimiento, ¿no? La hora esperada. Se expulsa al feto y a la vez va a expulsar a la placenta. Pero eso sucede al final de la gestación. El parto-nacimiento es el punto final del embarazo, ¿no? 9 meses albergando a nuestro bebé y llega el momento indicado para poder tenerlo en nuestros brazos, ¿cierto? ¿Quién no ha tenido a su hermanito chiquitito y ha estado bien así entusiasmado de tenerlo, ¿no? De poder conocer. Entonces, es cuando el bebé va a salir a través del canal vaginal, ¿no? Sale al exterior. Recordemos que el parto tiene etapas, ¿sí? Existe la fase de dilatación, la fase de expulsión y la fase de alumbramiento. El parto tiene 3 etapas, chicos, ¿sí? ¿En qué consiste la fase de dilatación? La fase de dilatación es cuando los músculos del útero empiezan a dilatarse, empiezan a contraerse, empiezan a dilatarse, a contraerse sucesivamente por cierto tiempo. Esto va a hacer que los huesitos de la cadera van a empezar a abrirse para que pueda dar paso a la cabecita del bebé, ¿sí? Las contracciones son dolorosas y se repiten cada 10 minutos, perdón, cada media hora, después va descendiendo, descendiendo hasta llegar en fuertes dolores, ¿sí? Ahora, puede durar 12 horas a más, incluso 1, 2, 3, 4 días pueden estar con este dolor, sobre todo las mamás primerizas, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, acá les he puesto 4 imágenes, ¿no? Este es el cuello del útero. El bebé ya está encajando la cabecita. Cuando se empiezan los músculos a dilatarse, a contraerse, se va abriendo este canal. ¿Ven acá cómo se abrió 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros? Es cuando ya está listo, ¿sí? Y ahí va a empezar a salir la cabecita. Y una vez que sale la cabecita, ya el cuerpo sale fácilmente, ¿sí? Después de la fase de dilatación, surge la fase de expulsión. La fase de expulsión es cuando las contracciones se hacen mucho más fuertes y suceden cada minuto y son muy fuertes, ¿sí? Estas contracciones hacen que van a empujar al bebé hacia la vagina. Primero sale la cabecita y después después sale el cuerpo. Cuando el bebé sale, se va a cortar el cordón umbilical que une a la madre. La primera inspiración provoca el llanto del bebé y suele durar de 30 a 45 minutos.
Recuerden que la fase de dilatación viene a ser las contracciones. La fase de expulsión es cuando sale el bebé. Y la fase de alumbramiento, que es la tercera fase, es cuando se expulsa la placenta. ¿Sí? Se expulsa la placenta y el descenso del cordón umbilical por la vulva después del parto es una indicación del desprendimiento final de la placenta. ¿No? Sale la placenta todo y entonces el útero queda limpio. Sí, esas son las fases del parto, chicos, las tres fases. Y con esto hemos terminado la clase. ¿Sí? Poquito para conocer. ¿Sí? A ver, ¿quién ha entrado? Billy, ¿no? Billy Joshua también ha entrado último, creo. Sebastián. Muy bien. Ya, he estado aceptando, de ahí les voy a tomar la asistencia de los que me faltan. Muy bien. Este mapa van a copiar en su cuaderno, ¿sí? Reproducción humana. ¿Qué es la reproducción humana? Mecanismo biológico por el cual se perpetúa la especie, ¿no? Nuestros hijos tienen que parecerse a sus ancestros, al papá o a la mamá. Estos son los procesos. Fecundación, la unión de un óvulo y un espermatozoide, y sucede en las trompas de falopio. La implantación sucede en el útero, es cuando empieza a anidarse y se va a dividir las células. El embarazo sucede en el útero y de duración tiene 9 meses o 42 semanas, ¿sí? Ahí es donde se va a desarrollar el cordón umbilical y la placenta. Recuerden que el cordón umbilical posee 2 arterias y una vena. Y el parto va a ser la parte final de los 9 meses, ¿no? Cuando es la salida del feto. Tiene 3 fases el parto, fases de dilatación, de expulsión y de alumbramiento. ¿Sí, chicos? Entonces, acá estamos terminando lo que es reproducción humana. ¿Sí? Muy bien. Solamente vamos a completar estos 3. Y de ello les voy a hacer unas preguntitas. ¿Sí? A ver, esto es con respecto al parto. A ver. A ver, Sebastián. Sebastián. Mira la primera imagen, hijo. Acá lo voy a un poquito, voy a agrandar. Acá está. Mira, son contracciones uterinas, se dilata el cuello del útero y se rompe la bolsa amniótica. ¿Qué etapa será? ¿Expulsión, alumbramiento o dilatación? ¿Qué fase del parto es? A ver, chicos, Arrasa también. ¿Qué es? La fase de dilatación. Fase de dilatación. Dilatación, Sebastián. En la fase de dilatación, las contracciones uterinas se ven presentes. Se rompe la bolsa amniótica, ¿sí? Por eso sale un líquido amarillento. Y empieza a abrirse la dilatación del cuello uterino. Empieza a abrirse para que pueda dar paso a la salida del bebé. ¿Sí? Segunda imagen, mira. Ya está saliendo la cabecita del bebé por el canal del parto. Las contracciones uterinas son mucho más fuertes y empieza a salir el feto. ¿Qué fase es? Expulsión. Fase de expulsión. Fase de expulsión. Muy bien. Fase de expulsión. ¿Sí? Y por último, ya salió el feto, pero quedó la placenta dentro y miren con el cordón umbilical. El médico tiene que extraer esto. Esto es como volver a pujar nuevamente para una mamá porque tiene que volver otra vez a hacer lo mismo para que pueda salir la placenta. Oh, claro que es menos dolorosa, pero tiene que ser extraída todo esto. ¿Qué fase es la expulsión de la placenta? La fase de alumbramiento. Alumbramiento. Muy bien, alumbramiento. Listo, estas son las 3 fases del parto, chicos. ¿Sí? Esto siempre y cuando el parto sea por vía vaginal, porque por cesárea obviamente es diferente, ¿no? Por cesárea tienen que hacer un corte para que puedan ahí sacar al bebé. ¿Por qué hacen eso? Porque hubo complicaciones, ¿sí? Puede ser por la posición que obtuvo el bebé, una posición que esté sentado. Para que el bebé pueda salir por el canal vaginal tiene que estar de cabecita, ¿no? Pero hay casos en los cuales el bebé está el potito por acá, está sentadito, entonces va a ser difícil. Entonces lo que se hace es hacerle un cortecito y que puedan nacer por cesárea, ¿sí? Listo. Muy bien, chicos, ¿sí? Voy a salir de acá y les voy a hacer unas preguntas. Muy bien.